¿Qué onda, Iglesia Selah? Y tú también que nos estás viendo por primera vez, bienvenido a este nuevo mensaje. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Y cómo estás, Ivette? Hola, Eric, muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto estar aquí y poder estar en contacto contigo. Qué bueno, estamos en nuestra nueva sede y estamos en plena remodelación porque hay muchas cosas que hay que adaptar, hay que cambiar, pero sobre todo para que puedas venir aquí y sentirte como en casa. Sí, yo digo que lo único que le falta a Eric es que estén aquí todos, que nos podamos reunir ya y pronto vamos a estar aquí juntos. Yo también opino lo mismo y así que quédate hasta el final del video porque este mensaje es para ti y acompáñanos a alabar. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana
noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Hola amigos, hola familia, hola iglesia. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás aquí. Espero que estés bien y vamos a disfrutar este tiempo que Dios nos regala. Dios es bueno, Dios nos vuelve a reunir y la verdad es que es un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios. Y hoy tenemos un mensaje muy, muy especial. El tema, tal vez no te hayas detenido a pensar en esto, o tal vez lo pensaste pero no le diste la importancia, no sé, pero hoy Dios nos va a hablar de un tema súper, súper importante. Pero antes de decirte de qué se trata, déjame empezar con un pasaje que tú conoces. Vamos a hablar un poquito de Adán y Eva, y cuando vemos a Adán y Eva fallar, después de fallar los vemos escondiéndose y los vemos cubriéndose con hojas de higuera. Y esto es absurdo. ¿Por qué? Porque no te puedes esconder de Dios y porque menos nos podemos cubrir con algo. Las hojas de higuera simbolizaban argumentos, pretextos. Y al ver Dios, lo que hacían Adán y Eva respeta sus decisiones. Y entonces Dios decidió hacerlo a la manera de ellos. Ellos se esconden y Dios los busca. Y dice en el libro de Génesis que entonces la voz de Dios se paseó sobre el Edén y Dios llamaba a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Y Dios sí sabía dónde estaba Adán. El problema era que Adán no sabía dónde estaba Adán después de haber pecado. Y después de muchos pretextos, después de echar culpas, ellos terminaron aceptando su error. ¿Por qué te comento esto? Hoy vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y yo le pido a Dios que no nos escondamos, que no nos llenemos de argumentos ni de pretextos y que mucho menos ignoremos lo que Él nos quiere decir. Dios es bueno. Lo único que Dios quiere para nosotros, dice en el libro de Jeremías, que los planes que Dios tiene para nosotros, lo dice Dios, son planes para lo bueno y no para lo malo. Y Él quiere darnos un futuro y esperanza. Entonces, la pregunta sigue en el aire. Adán, ¿dónde estás? Juan Francisco, ¿dónde estás? Eric, ¿dónde estás? Y Dios sí sabe dónde estamos, pero tal vez nosotros no nos demos cuenta dónde estamos. Y lo que Dios quiere hacer el día de hoy es ponernos a pensar en qué en nuestras vidas. Es un punto muy importante y es un punto muy, muy urgente. Dice en 2 Corintios que nos examinemos a nosotros mismos, o sea, que pensemos en nosotros. Y hoy continuamos con la serie que empezamos hace algunas semanas, esta serie que pusimos como título Detrás de cámaras, y la ilustramos con el ambiente del cine, donde hay escenarios hermosos, pero detrás de los escenarios las cosas no son iguales. Lo de adelante es la apariencia.
Y es lo que ellos quieren que nosotros veamos. Y viendo la gente del cine, muchas veces vemos que hay mucha destrucción familiar. Pero la idea es dar una apariencia feliz. Y detrás de cámaras, lo que vemos en sus vidas es mucho, mucho desastre. Y también vemos que este desastre se va pasando de generación en generación. A veces volteamos a ver la vida muy difícil de una persona y vemos que viene de una familia con problemas y esta persona está repitiendo y lo transmite a los hijos y esto es un desastre. Y en esta serie hemos hablado de la familia. Y hemos tocado el tema del matrimonio, hemos tocado el tema de los hijos. Y hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de la familia, pero el tema se llama herencia. Vamos a hablar de la herencia, y no vamos a hablar de la herencia económica, sino vamos a hablar de esa herencia que recibimos a través de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde heredamos valores, heredamos conductas, heredamos tendencias. Hoy vamos a hablar de tu herencia, vamos a hablar de mi herencia. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esto? Para poder entender este estudio, tenemos que entender también el por qué vamos a hablar de esto. Y quiero pasarte un video, te invito a que veas un video, habla del efecto dominó. Tú has oído del efecto dominó, donde una ficha tumba otra ficha, y la otra, hasta que todas las fichas quedan abajo. Si tú quitas una ficha, esta ficha no cae y todas las demás se detienen, no caen. Dios quiere que tú seas la ficha que se quitó. Dios quiere que tú seas, que yo sea la ficha que no cayó y que detuvo que las demás cayeran. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué este tema? Porque en mi vida, y también lo veo como pastor, muchas veces platico con algunas personas y cuando me cuentan de los problemas que están pasando, veo cómo están repitiendo historias, repitiendo situaciones de su familia. Lo mismo me pasa muchas veces a mí. Muchas veces hacemos cosas, muchas veces nos pasan cosas que tienen que ver con la herencia que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que nos transmitieron de manera genética o también lo que vimos en casa o lo que vivimos en nuestras casas. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable, el que nos enseñe. Cierra tus ojos y le decimos a Dios: Señor, tu promesa es que si 2 o más se reúnen en tu nombre, tú vas a estar con nosotros. Lo creemos, te damos gracias, Dios, por esto y necesitamos que nos hables, Dios. Queremos escucharte, necesitamos escucharte y también hoy queremos que abras nuestros ojos a aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Queremos que nos muestres dónde estamos repitiendo las cosas equivocadas que hay en nuestras familias. Y sabemos que esa es tu voluntad, sabemos que tú nos vas a enseñar cómo salir adelante y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué hablar de la herencia? Yo primero
primero quiero honrar a nuestros padres y yo le doy gracias a Dios por los padres que tuvimos. Gracias a Dios por las familias que nos dieron, las familias en las que vivimos. Yo no cambiaría por nada el hogar que tuve, los padres que tuve. Mi madre aún vive, gracias a Dios. Y yo sé que heredé de mis padres cosas muy buenas. Ellos me enseñaron también cosas muy, muy buenas. Pero entiendo que no eran perfectos. Incluso ellos conocieron a Dios ya grandes, cuando yo ya estaba casado. Y muchas cosas que heredé, muchas cosas que me enseñaron, no eran correctas, no porque lo hayan hecho a propósito, simplemente no conocían a Dios. Y sé que tú puedes entender lo que estoy diciendo porque seguramente a ti te pasó lo mismo. Pero te explico el porqué de este mensaje. Yo veo en mi vida, en lo que yo hago, y también lo veo en la vida de la gente de la iglesia. Como pastor muchas veces me piden citas para platicarme sobre situaciones especiales y conozco la vida de muchos en la iglesia y veo cómo muchas veces repetimos la historia. Muchas veces hacemos cosas, muchas veces nos pasan cosas que son resultado, tienen que ver con la herencia que nos transmitieron nuestros padres. Por eso este estudio. Lo que nos heredaron a través de los genes, lo que vimos en casa, lo que vivimos en casa, no solamente nos marcaron, también muchas veces estamos repitiendo la historia. Historia de divorcios en la familia y se repiten. Historia de infidelidades que vienen de generación en generación en nuestros hogares y nosotros repetimos muchas veces la historia, historias de adicciones, repetición de personas con mal carácter, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos repitiendo la historia y a veces ni siquiera nos damos cuenta. No entendemos qué pasa y el elefante rosa que está en medio de la sala lo vemos, nos molesta, pero nadie habla de esto, todo el mundo calla y a veces ni siquiera hacemos nada al respecto. Muchas veces nos resignamos a vivir así. Muchas veces pensamos que es normal vivir así. Incluso cuando vemos las promesas de Dios, pensamos, hay tanto daño en nuestras mentes que pensamos esto no es para mí, porque venimos de una historia de desastre. Cuando Dios habla de bendiciones matrimoniales, de bendiciones de familia, y nosotros venimos de familia, de familias que se han estado divorciando, pensamos yo también me tengo que divorciar, y cuando vemos historia de adicciones y Dios nos dice que podemos vivir de una manera diferente, pensamos no, esto no es para mí, y yo tengo que vivir forzosamente en este tipo de problemas, o problemas de infidelidad en la historia familiar, y veo la promesa de Dios y digo, no, esto no es para mí. Y muchas veces pensamos, es que me tocó vivir así. El efecto dominó, ¿te acuerdas? Y muchas veces vivimos resignados. Y eso no es verdad. Eso sencillamente es la mentira que el enemigo nos metió aquí en la cabeza. ¿Qué quiere Dios con este mensaje? Lo que Dios quiere es que reaccionemos. ¿Sabes? No solamente que nos demos cuenta que está afectando nuestras vidas, sino que esto se termine. Y Dios quiere que tú y yo sepamos que podemos vivir diferente. Que tú seas esa ficha, que yo sea esa ficha, que no cayó, que tomó la decisión de salir de la destrucción y no solamente yo fui bendecido, sino todos los que siguieron después de mí fueron bendecidos por esta decisión. Eso es lo que Dios quiere y por eso este mensaje. Porque pecar no es un juego. La frase de no pasa nada es una mentira que el enemigo le dijo a Adán y a Eva desde el principio. Claro que pasa. Nos hace daño a nosotros, nos lastimamos nosotros, a los demás, a los que viven con nosotros, incluso a los que aún no nacen. Y Dios quiere detener esto. Y desde el principio, Dios ha querido enseñarnos esto.
que el pecado trae consecuencias, que el pecado trae dolor, que el pecado lastima. Y cuando Dios ve a su pueblo, Dios en su palabra nos lo advierte. Cuando nos ve sufrir, cuando nos ve esclavizados, cuando nos ve que no podemos salir adelante, entonces Él nos lo advierte. Y te invito a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, donde Dios le habla a Israel, pero también nos habla a nosotros. Y dice textualmente el versículo 6, Éxodo 34, versículo 6, dice Dios, está hablando de Él mismo, y dice Dios: yo soy un Dios de compasión y misericordia. Yo soy un Dios lento para enojarme. Yo soy un Dios que está lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y continúa hablando Dios y dice: yo derramo mi amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios hablando de sí mismo, y nosotros entendemos bien esto y sabemos que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios derrama su amor sobre nosotros. Pero Dios no solamente es bueno, Dios es justo y Dios es santo. Y si Dios solamente quisiera haber hablado de esto, hubiera detenido el pasaje aquí, pero en el versículo 7, escucha cómo Dios continúa. Y Dios dice: pero no absuelvo al culpable, sino que los pecados de los padres van a alcanzar a los hijos y a los nietos. Y escucha, dice el versículo 7, toda la familia será afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Familia, iglesia, muchas veces pensamos que por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser el pueblo de Dios, y por el hecho de que Dios es bueno y que nos ama y nos perdona, yo puedo vivir como quiera. Yo puedo hacer lo que sea. Al fin y al cabo Dios me tiene que bendecir, y hasta nos sacamos de onda cuando no es así. Pero Dios dice: escucha, yo no voy a tratar como inocente al que vive mal. Y nuestro pecado va a traer consecuencias. Cuando habla de 3ª y 4ª generación, está hablando de padres a hijos, a nietos y hasta la siguiente generación. Toda la familia afectada por mi ejemplo, por lo que yo recibí vía herencia. Y te aclaro, Dios no está hablando mal de los padres. Lo que Dios quiere es advertirnos. Dios quiere que entendamos que no podemos jugar con el pecado, que le tengamos miedo al pecado, que veamos que hace daño, que no solamente sufrimos nosotros, también sufren los que nos aman, incluso aún los que no nacen van a sufrir por lo que nosotros hacemos. Por eso Dios quiere que tú y yo le digamos no al pecado. El hecho de ser creyentes no nos exime de las consecuencias. No podemos jugar con el pecado. Y los pecados de nuestros padres, los pecados de nuestros abuelos, nos están afectando. No solamente afectaron nuestras vidas en las circunstancias en las que vivimos, heredamos a través de la genética conductas, valores, tendencias. Te pongo un ejemplo. Tal vez mi abuelo fue alcohólico y ese alcoholismo afectó la vida de mi padre, y mi padre con su vida afectada afecta mi vida. Y hoy tú puedes estar luchando, yo puedo estar luchando con un alcoholismo que heredamos de generación en generación, y no poder dejarlo y luchar con esto. O la infidelidad, o el mal carácter, o lo que tú quieras. Porque la herencia nos afectó. Tal vez hoy luchamos con la inmoralidad, o con las adicciones, o luchamos con la depresión, o con el mal carácter, porque esto lo heredamos. O incluso lo aprendimos o lo vimos en casa, y hoy estamos repitiendo la historia. Porque dice en el Evangelio de Juan que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Yo
O tú también pudimos haber tenido, por ejemplo, un padre que se endeudaba y que no le gustaba pagar. Y esto lo vimos y lo aprendimos y hoy hacemos lo mismo. Pero nuestros hijos están viendo lo que estamos haciendo y están aprendiendo lo mismo y lo van a hacer. O un papá inmoral y yo lo aprendo y entonces yo afecto mi matrimonio y afecto a mis hijos y a la vez yo afecto a mis hijos y ellos van a afectar sus hogares. Dios no exageró cuando dijo toda la familia, toda será afectada. Y es que no solamente heredamos lo físico, no solamente es fácil ver a un papá y a un hijo por cómo se parecen físicamente, estatura, color de piel, color de ojos, etcétera, etcétera. No solamente heredamos lo de afuera, heredamos también lo de adentro, valores, conductas, tendencias. Y muchas cosas también que hoy hacemos, las aprendimos en casa. Y tal vez ni siquiera te hayas dado cuenta, tal vez yo ni siquiera me haya dado cuenta. Y repito, no es crítica a los papás. Dios nos mandó honrarlos, no nos mandó juzgarlos, ni tampoco echarle culpas de nada. Todos pecamos y el pecado tiene consecuencias. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, porque no solamente nos afecta a nosotros, afecta a los demás. Afecta a nuestra descendencia. La herencia hace esto. Y Dios quiere que tú y yo tengamos miedo a desobedecer, miedo a hacer lo que Dios prohíbe. Y Dios no solamente quiere esto. Hoy nos va a enseñar, esto es maravilloso y me gustaría alentarte también. Hoy Dios nos va a enseñar Dios cómo detener este efecto dominó, cómo parar esto. Déjame darte un ejemplo que viene en la Biblia de cómo el pecado puede afectar a las siguientes generaciones y donde dos pueblos fueron totalmente afectados por el pecado. Te estoy hablando de Sodoma y Gomorra. Todos afectados por la inmoralidad. La homosexualidad era parte de ellos. Y te quiero llevar al libro de Génesis, el capítulo 18, donde Dios aparece a un creyente llamado Abraham y Dios le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra por su terrible pecado. Y Abraham venía de un pueblo terrible, no sé si peor, pero la Biblia habla de los caldeos. Abraham venía de Ur de los caldeos y él decidió romper con esta cadena de destrucción. Y sabes, Abraham decidió ser la ficha que no cayó, y de ahí la descendencia ser bendecida por esta decisión de Abraham. A tal grado Dios bendijo a Abraham y bendijo su decisión de ser esa ficha que Dios le llamó su amigo. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Y en esa confianza, los amigos se cuentan las cosas y Dios le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y en ese momento, Abraham recuerda que tiene un sobrino que se llama Lot, que vive en Sodoma. Y Lot era creyente. La Biblia le llama justo. Y Abraham está preocupado por Lot y le dice a Dios: Dios, en Sodoma puede haber creyentes y tú no puedes destruir al justo con el malvado. Así no eres tú. ¿Qué tal si hay 50 creyentes allá en Sodoma? ¿Los destruirías junto con los malvados? Y Dios le dice: no, claro que no, Abraham. Por amor a ellos no destruiré Sodoma si hay 50 justos. Y así Abraham piensa: a lo mejor exageré, y le dice a Dios: bueno, y 45, y 40, y 30, y 20, hasta que llega a 10. Y si nada más hubiera 10 creyentes, Abraham está pensando en su sobrino, en Lot y en su familia. Y Dios le dice: no, Abraham, por amor a ellos no destruiré Sodoma. Y Dios terminó destruyendo Sodoma y Gomorra porque solamente había un creyente llamado Lot, y él y su familia salieron de Sodoma y libraron este juicio. Pero déjame continúe el pasaje, déjame te cuento lo que pasó. Antes de que Abraham le dijera a Dios acerca de Lot,
Dios ya había mandado 2 ángeles a librar a Lot y a su familia. 2 ángeles que llegaron a Sodoma en forma de hombres, y Lot los aloja en su casa. Y todos en Sodoma se dieron cuenta de la llegada de estos hombres. Y dice en Génesis 19 que los habitantes de Sodoma fueron y tocaron a las puertas de casa de Lot y dijeron: saca a esos hombres, queremos abusar de ellos físicamente. Y dice el versículo en Génesis 19, fíjate, escucha por favor, versículo 4 y versículo 5. Todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, escuchaste bien, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa de Lot y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Todos afectados, jóvenes y viejos. ¿Y sabes cómo empezó esto? Pues primero uno, luego otro, luego la herencia, y el efecto dominó hasta que todo Sodoma y todo Gomorra estaban así de pervertidos. Y Dios tuvo que destruir estos 2 pueblos, todos afectados. No había nada que hacer con estos pueblos. Ellos solamente hubieran dejado un legado de destrucción. Porque no se te olvide también que Dios es bueno, pero también es santo. Y recuerda que al principio del estudio dijimos que Dios quería que nos examináramos. Examínate Juan Francisco, examínate tú que me estás escuchando. Piensa, ¿con cuántos pecados hoy luchas? O valores equivocados, o tendencias que heredaste, que aprendiste de tus papás, o que heredaste a través de la genética. Yo sé que tú y yo tenemos lo nuestro, pero hoy no estamos hablando de esto. Hoy estamos hablando de herencia, porque normalmente no nos detenemos a pensar en esto. Y puede haber infidelidad o falta de fe. A lo mejor tú aprendiste de tus papás, o vienes de una familia que aprendió a no creerle a Dios. Y hoy repites la historia, te cuesta trabajo, incluso como creyente, a creerle a Dios. O tu carácter es la herencia solamente de lo que tú aprendiste o te transmitieron por genética. Déjame compartirte algo, y esto es para que sigas pensando, para que sigamos pensando en nuestras vidas. Cuando Dios le dice a su pueblo por medio de Moisés que el pecado afectaría a la 3ª y 4ª generación, escucha por favor, ya dejamos atrás Sodoma y Gomorra, estamos en ese punto donde Dios le dice a su pueblo que el pecado va a afectar a una 3ª y 4ª generación. Cuando Dios le dice esto a Moisés para que se lo diga a su pueblo, Israel, el pueblo de Dios, llevaba 400 años de esclavitud en Egipto, esclavos en Egipto, y ellos eran más grandes y más poderosos que los de Egipto, y los egipcios lo sabían. Pero ¿sabes que Israel no se había dado cuenta? Israel no sabía quiénes eran, no conocía su identidad. Y ese punto, por favor, pon mucha atención. Ojo, por favor. Muchas veces nosotros nos esclavizamos a cosas, a situaciones, porque no sabemos quiénes somos. Pero ve lo que pasó. Israel estuvo en silencio 400 años, hasta que un día dijeron ya basta, hasta que un día llegaron a tal sufrimiento que clamaron a Dios y le dijeron: Dios, sácanos de aquí. En el libro de Éxodo dice que esto fue lo que hizo Israel. Dice, Dios estaba consciente de cómo les iba, de todo lo que pasaban, y estaba esperando que ellos clamaran. Y entonces Israel clamó y le dijo: Dios, acaba con esto, sácanos de aquí. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué se tardaron 400 años? ¿Por qué no clamaron antes? Y es que sabes que la esclavitud produce silencio, produce resignación, y pensamos: es que así me tocó vivir.
y tal vez es lo que te está pasando, tal vez que es lo que me están pasando. Llevamos años esclavizados a diferentes situaciones y es que hemos olvidado quiénes somos, hemos olvidado nuestra identidad y nos hemos acostumbrado a vivir así, pensando que es normal divorciarnos, porque vimos a los abuelos, a los padres y entonces nosotros divorciarnos, pensando que es normal vivir sin progresar, porque vimos la herencia familiar, todos amolados y no vamos a progresar, o pensando que es normal vivir lleno de preocupación y de miedo, y que esa es la vida que Dios tiene para nosotros. No, así no es. Iglesia, somos la esperanza del mundo, lo dice Dios en su palabra. Dice Dios que fuimos apartados de Él, y dice en el libro, en Primera de Pedro, dice que somos un pueblo muy especial, un pueblo que tiene un sacerdote maravilloso, un rey maravilloso que Él es, que somos una nación apartada para Dios, nación santa, que somos exclusivamente de Dios y de nadie más, y que tenemos una encomienda: decirle a todos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos sacó de la oscuridad a esta vida maravillosa, a esta luz que Él nos ha regalado. Y no se te olvide que Él nos salvó, Él nos sacó de esa esclavitud para que viviéramos en buenas obras. Dice Efesios 2, en buenas obras, obras que Él creó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y ya te expliqué el porqué de esta enseñanza, ya te expliqué el efecto que tiene el vivir así. Ahora déjame hablarte de la solución. Esta es la parte más importante a donde Dios nos quiere llevar. Mira, no sé cómo te sientas. Tal vez ya estés harto de esa esclavitud, o de ver que no puedes salir adelante, que repites la historia. Y quiero aclararte una cosa. Juan 8 dice que el único que puede y el único que quiere terminar con esta esclavitud se llama Jesucristo. Dice que si Él nos libera, seremos verdaderamente libres. Nuestra esperanza está en Él. Lo único que Dios quiere es que hagamos lo mismo que hizo Israel. Dice en Jeremías: clama a mí. ¿Te acuerdas que Israel clamó que Dios lo sacara? Dios hoy nos dice: clama a mí y yo te responderé. Wow, esto es Dios de lo que está esperando, y a lo mejor has estado atorado, a lo mejor ves que no avanzas. Escucha esta promesa de Dios, es para ti y para mí. A lo mejor has estado intentando y no puedes avanzar. Dice Dios en Filipenses que lo que Él empezó en tu vida, lo que Él empezó en mi vida, lo va a terminar, amigo. Solamente es cuestión de que le demos chance, de que Él entre. Y déjame terminar con esto. Yo aprendí en casa a dejar las cosas para mañana. Y esas cosas muchas veces nunca termino haciéndolas, nunca llegan o llegan muy tarde. Cuando Moisés le preguntó a Dios: bueno, yo voy a ir a hablar con tu pueblo, y si me preguntan quién eres, ¿cómo les digo que te llamas? Entonces Jesús les dijo: diles que yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3. Y entonces hoy Dios nos dice: yo soy, no yo fui o yo seré, es hoy, en presente. Iglesia, Selah, yo soy, me ha enviado a ustedes. Eso dice Dios. Y si hoy Dios te habló, no te endurezcas. Si hoy Dios hizo que pensáramos en nuestras vidas, no nos quedemos en las excusas, no nos quedemos en escondernos. ¿Sabes? Vayamos adelante a lo que Dios tiene planeado por nosotros. Ya basta del efecto dominó. Seamos esos que decidieron quitarse de la destrucción. Hebreos 3 dice: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y sabes una cosa, si tú eres como yo, que ante este problema
me veo incapaz. Si te ves incapaz, si ves que no puedes, si ves que cuesta trabajo, escucha esta promesa de Dios porque dice, segunda de Crónicas, que los ojos de Dios se pasean por toda la tierra, para buscar a una persona que quiera ver el poder de Dios en su vida. Pero lo único que Dios quiere es un corazón que quiere obedecerlo. ¿Sabes? Esto es lo que Dios quiere hacer, derramar su poder en tu vida y en mi vida. Y también te comparto este triste pasaje, porque yo sé que esto no va a pasar el día de hoy, pero Dios nos narra en su palabra. Dice Dios que un día habló a su pueblo y buscó entre su pueblo a alguien que quisiera, alguien que le dijera a Dios, aquí estoy, detén el juicio, detén el efecto dominó. Pero tristemente, dice Dios en el libro de Ezequiel, que no lo encontró. Y busqué entre ellos hombre, dice el versículo, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero hoy las cosas cambiaron, iglesia. Hoy Dios sí encontró a alguien. Te encontró a ti y me encontró a mí. Y déjame orar, déjame terminar orando porque hoy vamos a clamar a Dios y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios, aquí estoy, Dios, yo quiero, Dios, ya basta. La herencia de maldición en la cual yo he vivido y que yo recibí, hoy termina porque tú me vas a sacar adelante. Hoy clamo por mí, clamo por mi familia, clamo por mi iglesia. Hoy te pido, Dios, y clamo por Cuernavaca y por nuestra nación. Queremos ser libres, Dios. Y tú, Jesús, eres el único que nos puede hacer verdaderamente libres. Sabemos y creemos que oyes nuestra oración, nuestro clamor, y que vas a responder a él, porque tú eres un Dios que no miente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, llegó el momento. Ahora sí, lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
¿Sabes qué me llamó la atención del mensaje? Que muchas veces te das cuenta del error o sabes de dónde proviene ese error, pero te puedes quedar enfrascado y decir, oye, eso lo heredé. Y entonces ya no haces ningún cambio porque no es mi culpa. Pero Dios te ha llamado a hacer esa ficha que quita y que ya no sigue la cadenita. Entonces, para mí eso se me quedó muy grabado. No, y para mí fue impresionante. Conforme iba pasando el mensaje, me iban cayendo los 20s de todas las veces que le he regado por imitar, ¿no? Por imitar lo que aprendí de niño, ¿no? Y bueno, tengo un poquito más de años que tú y la verdad es que le he regado mucho. Entonces, yo sí quiero ser esa ficha que comentas tú, la ficha que detiene todo. Sé tú la ficha, hoy es el día, este es el momento para que tu vida cambie. Entonces, aférrate a este mensaje. Sí. Practícalo. Yo le doy muchas gracias a Dios por este mensaje, porque Dios tiene un plan para mí y Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un plan para ti también. Así que te esperamos, ya estamos en nuestra nueva sede y pronto queremos verte aquí. Así que nos vemos a la próxima. Chao, nos vemos.